recibo clase de base uno, derivada de base uno y base 2, recibe su parámetro y va a tener dos constructores. ¿Sí? Entonces, el constructor que recibe un solo parámetro, el mismo parámetro se lo pasa a B1 y a B2. Y el constructor que recibe dos parámetros, perdón, que recibe tres parámetros, uno lo usa para sí mismo, el X, y se lo pasa a B2 y Z se lo pasa a B1. Y después hacemos una muestra del valor de que tengan los parámetros de la derivada y ejecutamos el método. Fíjense que voy a declarar un objeto de clase base derivada que va a ser OB, que va a recibir tres parámetros, 1, 2 y 3. Después voy a declarar un objeto de clase derivada también, OB2, que va a recibir un solo parámetro. Y voy a mostrar el contenido de OB y voy a mostrar el contenido de OB2. Y finalizo. Si lo ejecutamos, fíjense, instancio el constructor con 1, 2 y 3. Acá tenemos OB y OB2. Instancia del constructor con los parámetros 1, 2 y 3. Y acá tenemos el objeto. Llamo al constructor de B2, que recibe 2. Se le asigna su propiedad A. Llamo al constructor de B1, que recibe 1. Se le asigna su propiedad A. Y ahora vuelve al constructor de D, que recibe, va a recibir el valor 1, que se lo va a asignar a su propiedad C. Y retorno. Ahora voy a llamar a V2, que hereda con un constructor que recibe un parámetro, que es el 88. Se llamo a V2, recibe un parámetro, y le voy a pasar a V2 el 88, le voy a pasar a V1 el 88, y le voy a pasar a D el 88, y van a ver que los tres parámetros tienen 88, que era lo que habíamos previsto. Y retorno. Fíjense que el de arriba, OB, tiene 1, 2 y 3, y el de abajo, OB2, tiene los 388. Si mostramos el primero, tenemos el GetA, que lo tenemos en pantalla, el GetB, que lo ponemos en pantalla, y el C, que lo ponemos en pantalla. Ahora voy a llamar a OB2, y va a pedir el GetA, que me va a mostrar el 88 en pantalla, el GetB, que me va a mostrar el 88 en pantalla, y el C, que también es 88. Y lo voy a ver en pantalla. Fíjense que en el primer caso le pasé tres parámetros distintos y en el segundo le pasé el mismo parámetro para todos. Lo único que tengo que hacer es una modificación en el constructor del objeto derivado. Nada más. ¿Sí?
Le busqué dos formas distintas al objeto derivado, sobrecargué el constructor de la derivada. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, continuemos con la presentación. Puntero a clase derivada. Un puntero declarado como un puntero a una clase base también puede ser usado para apuntar a cualquier clase derivada de la clase base. A ver, veamos. Acá tenemos que yo voy a tener una clase base, instancio un objeto de la clase base e instancio un puntero a la clase base. Acá no hice ninguna diferencia, o sea, no hice nada distinto a lo que hicimos con punteros normalmente. Lo que sí se me está tomando el punto, ahí lo va a tomar de usted, ¿no? No, está caprichoso. Bueno, puede ser que el puntero, clase base, tome la dirección del objeto de clase base. ¿Está bien? No me está tomando el punto, no sé por qué. Sí, eso es lo mismo que decir un puntero entero que apunta a un entero. O sea, un puntero del mismo tipo asociado que apunta a un elemento del mismo tipo asociado, no hay ninguna cosa distinta de la que ustedes vieron hasta ahora. Entonces, ahora hagamos lo siguiente. Declaro una clase derivada que hereda de clase base. Declaro un objeto derivado y declaro un puntero a derivado. ¿Está bien? Obviamente, puedo hacer que el puntero de derivada apunte al objeto derivado. Ningún problema, todo perfecto. No tuve ningún inconveniente. ¿Está bien acá? Pero lo que pusimos en la presentación, que es lo siguiente: un puntero declarado como puntero a clase base puede también ser utilizado para apuntar a cualquier objeto de clase derivada, cualquier clase derivada de la clase base. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puedo hacer, sin que me genere ningún inconveniente, puedo hacer que el puntero a clase base apunte al objeto de clase derivada. Perdón, al objeto de clase derivada, es decir, no a V sino a OD. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el puntero a clase base conoce los elementos que contiene la clase derivada
por lo menos los elementos de la clase base. O sea, los elementos que heredo de la clase base. Lo que, pero si ahora yo hago esto, el puntero de clase derivada apunte a un objeto de clase base, ¿qué ocurrió? Una cosa muy simple. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque me va a dar un error de tipo. ¿Por qué? Porque el puntero a clase derivada necesita quiere tener acceso a los elementos de clase derivada que no tiene la clase base. ¿Me explico? Sí, Sí, no, más o menos. sí, Bien, perfecto. Continuamos con la presentación. Bueno, el puntero a clase base, un objeto de clase base, un objeto de clase derivada, P puede apuntar a un objeto de clase base, eso ya lo habíamos dicho recién, pero también puede apuntar sin producir errores de objetos, sin producir errores a los objetos de clase derivada. Es decir, que puede apuntar a un objeto de clase derivada. Es lo que dijimos recién. Un puntero a base puede apuntar a un objeto de cualquier clase derivada de la base sin producir errores de equivalencia entre tipos. Eh, Hago una aclaración que yo no sé si la comenté en algún momento, pero esto sí es importante. Supongamos, Comando, sí, esta parte no la estás grabando, me parece. la dejé en pausa. Sí, la dejé en pausa. This meeting is being recorded. The recording has stopped. This meeting is being No. recorded. Bueno, había dicho que ahora no estoy compartiendo pantalla. Ahora había dicho esto. Una cosa que no dije no dije, pero probablemente eh, lo deben de haber visto. Esto es una gran diferencia que tenemos entre C y C++. Supónganse que yo declaro en C un puntero entero. Y declaro una variable tipo flotante en C. ¿Correcto? Bueno, en C yo puedo hacer que el puntero entero apunte a la dirección de la variable flotante. Me va a generar un warning, pero nada más. Ahora, si esto lo hago en
C++, si alguna cosa genera un error. C no, pero C++ sí. ¿Por qué? Porque hay equivalencia de tipos. ¿Me explico? Ahora, lo que dice acá, que por eso realmente, porque me dice, sin producirse errores de valores tipos. Es decir, me permite hacerlo para un punto que se hace básicamente una web de aplicación. Si podemos usar un puntero clase base para apuntar para una web de aplicación, solo podemos acceder a los miembros de la clase. Se conoce no conoce al agregado de la clase. Esto se debe a que el punto tiene clase base tiene conocimiento de la clase base, no sabe nada de los movimientos añadidos a la clase derivada. Mientras que se puede apuntar un puntero clase base a un objeto derivado, lo contrario no se puede hacer. Un puntero de tipo derivada no puede ser utilizado para acceder a un objeto de clase base. ¿Por qué? Porque le faltan todos los elementos de la clase derivada. ¿Está bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, The voy a recording has detenerme acá stopped. porque me voy a meter en funciones insertadas, funciones amigas y ya tenemos que volver nuevamente a pensar, a tener un poquito más de facilidad, como de más, estar menos cansado como para poder interpretarlos bien los conceptos. ¿Ok? Entonces, el próximo martes a las 6 de la tarde, en el horario que le corresponde a cada uno, nos vemos allá en la universidad. ¿Está bien? Perfecto, profe. Bueno, listo Profe, por hoy. Profe, Sí, te escucho. nada, tuve un tema con los ejercicios del parcial que estuvimos haciendo con los compañeros y digamos que una compañera tenía exactamente el mismo código que yo, pero a ella le Sí, daba un resultado, son 5 resultados, ¿no? Y de esos 5 resultados a ella le daba los 5, les daba bien. sí. Y a mí, de esos 5, hay 3 que me dan bien y otros 2 que me dan mal, me los pone con basura, o sea, porque están sin inicializar, ¿no? Pero es exactamente Es el muy mismo probable. código. No, Quería saber, hay alguna diferencia. O sea, si es ¿seguro? el mismo código, te tiene que dar exactamente lo mismo. No sé si me explico. Sí, sí, pero, o sea, porque estábamos en llamada y estábamos probando el código, era exactamente el mismo y bueno, a ella le da todos los resultados bien y a mí hay La dos voz, que no me dan. bien. Hay una pequeña diferencia entre un código y otro, seguro. Si pusiste los mismos datos de ingreso y el código es el mismo, te tienen que dar los mismos datos de salida. No, no hay otra. No sé si me explico. Sí, sí, por eso me pareció raro, o sea, perdón por la pregunta porque yo también pensé lo mismo de que el No, está código bien, está bien. Está bien la pregunta. es O rarísimo, sea, porque eh, estamos mirando y el código era el mismo.
Eh, por ahí hay un punto y coma, por ahí hay alguna muy pequeña diferencia, seguro, que no la ven. A ver, buscate, guardar los dos códigos como archivos distintos, Dale. ¿sí? Y hace una cosa, buscate un comparador de archivos, a ver si, dame un segundo. Comparto pantalla un minuto para que veas. Acá tengo un programa de manejo de archivos. Sí, Ah, hay varios, ¿viste? Yo uso este, que hay más, no hay problema. Este se llama Total Commander. Entonces vos le decís que seleccionás un archivo, que lo podés seleccionar, en una ventana, en la misma ventana, con el insert, y le decís, buscas el comando y te pide comparar por contenido, ¿ves? sí. Le decís que compare por contenido y da las diferencias. Si son iguales, te da las diferencias. ¿Está bien? Ahora, porque son distintos. Si yo, vamos a hacer, eh, voy a copiarlo acá. Voy a copiarlo en este directorio, ¿ves? En este tengo chat, en este tengo chat. Los selecciono los dos. La selección la hice con la tecla de insert. ¿Está bien? Los selecciono a los dos, me vengo acá, le digo comparar por contenido. Obviamente, como son de 132 bits, lo hizo al toque. Es que te da una etiqueta que te dice los dos ficheros tienen el mismo contenido. Claro. Entonces, eh, ahí voy a borrar el que copié. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuándo? O sea, lo que yo te diría es que si tenés este u otro parecido, otro programa parecido, ponga los dos códigos como dos archivos con nombre distinto y los compares. Ok. Si son iguales, te va a decir que son iguales, entonces tráelo y lo vemos el martes a ver si le encontramos la vuelta. O mandámelos y lo vemos. Si te dice que son distintos, te va a decir en dónde son distintos. Y ahí podés ver la diferencia, por qué ocurre lo que ocurre. Yo me juego que hay una pequeña diferencia, por lo menos, que hace que uno dé bien y el otro dé mal. Si no, los dos tendrían que dar bien. O los dos mal, no importa, pero Claro, el mismo los dos resultado. el mismo resultado, exacto. Bueno, gracias, profe. Era esa No, duda por nada más. favor. No, dale, listo. Profe, Sí, eh, nosotros recién terminamos un método nada más. ¿Hay no, algún problema con eso? Porque, o había que entregar no, los no, dos métodos. no, vos me tenés que entregar o sea, Ah, me bien, tenés que dar el informe de avance, qué es lo que hiciste hasta ahora. bien. Solo el informe. El código también, ¿no? Sí,
trae toda la información que vos tengas. Ah, bien, perfecto. O sea, no, o sea, mostrame todo lo que hiciste y bueno, charlamos. Si hiciste poco, si hiciste mucho, o sea, si hiciste poco, está mal. Si hiciste mucho, está bien. Bien. Y si hiciste lo suficiente, también está bien. Sí, no, igual con lo que enseñó hoy también me sirvió bastante porque está para agregarlo también, pero seguramente en la segunda vuelta se lo voy a agregar. No, perfecto. Pero la idea es que no se queden dormidos en los laureles. Perfecto, Como hay mucho tiempo, si ustedes se quedan dormidos en los laureles, no van a realizar el proyecto. perfecto, Si profe. ustedes se trabajan demasiado para hacerlo, y bueno, por ahí el proyecto lo tienen 15, 20 días antes, me lo pueden enviar, lo vemos, les puedo tirar alguna idea, y bueno, tienen tiempo para probarlo, reprobarlo, etcétera, etcétera. A eso me refiero, esa es la idea. Ah, listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, estamos viendo. Nos vemos, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, suerte.